Fue de esa manera que me pasó ese accidente con mi figura de Optimus Prime Studios Yuri's First Edition, precisamente en la pestaña que tiene la espada para almacenarlas en la espalda de la figura, y cuando intenté removerlas de nuevo, se me vino a quebrar por culpa del plástico translúcido del que estaba hecho ese accesorio, pero de milagro la saqué y reparé la pieza, aunque tuve que lijarla después porque si ejercía más fuerza la pestaña se dañaba de nuevo, y aparte que no solo fue esa pieza que se me rompió de la figura. Qué cuidadoso resultaste ser, ¿acaso no sabes manipular una figura de unos monos que se convierten en vehículos? Pues sí lo sé manipular, pero la razón de que me pasara eso primero fue por el síndrome de plástico translúcido, segundo cuando intentaba sacar el pasador de la espalda de la figura había quebrado una parte del ensamblaje debido a que no poseo las herramientas necesarias para una buena reparación. ¿Y qué demonios es eso del síndrome de plástico translúcido? Algo me dice que tu pregunta me dio una buena idea. Hola cibernautas y sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión hablaremos de un tema que de seguro a toda persona que pertenece al fandom de Transformers le va a interesar, nada más, y nada menos que, los síndromes de plásticos en las figuras de Transformers, pero ¿por qué hablar de uno solo cuando puedes hablar de tres, siendo estos, el síndrome de plástico blanco, el síndrome de plástico translúcido y el síndrome de plástico dorado? Quizás en este momento, empezaste a tener dudas sobre este tema en particular, pero tranquilo querido espectador, que para eso entraste en este video, donde intentaremos abarcar de forma más profunda el tema de la forma más verídica posible, basándonos en todo lo que se tiene de información sobre estos fenómenos ocurridos en figuras, a su vez aclarando alguna que otra duda que surja, así que ya dada la aclaración podremos comenzar. Empecemos por el primero, el síndrome de plástico blanco, llamado también fotodegradación, conocida por los coleccionistas de juguetes como amarillento, es un fenómeno por el cual los plásticos de un juguete de Transformers se decoloran con el tiempo. El proceso generalmente comienza con la exposición a la luz ultravioleta, ya sea de la luz solar natural o de la iluminación fluorescente. La misma es más notoria en las figuras con plásticos de color blanco brillante o gris claro, aunque en realidad ocurre con prácticamente todos los colores. No existe una forma estricta de determinar qué figuras individuales serán más susceptibles a la fotodegradación. Por ejemplo, un Jetfire abierto una vez y dejado en un armario durante 20 años parece tener las mismas probabilidades de verse afectado que uno dejado en un estante durante el mismo tiempo. Dado que el amarilleo es una función de la descomposición del plástico con el tiempo, aún puede afectar a los juguetes que se han mantenido en completa oscuridad durante periodos prolongados de tiempo. Diferentes piezas de plástico del mismo color en el mismo juguete pueden fotodegradarse de manera diferente, lo que da como resultado un Midbeat con una cubierta de color normal y patas descoloridas, pero en cuanto a las áreas cubiertas por calcomanías generalmente no se ven afectadas. A medida que la fabricación cambia con el paso de los años, el tiempo de inicio de la fotodegradación también puede cambiar. Pero sin embargo algunas veces esto es confundido con otro fenómeno, llamado residuos del humo del cigarrillo, que también dejan un tono amarillento en el plástico. En cuanto a toda la comunidad, los mismos ha luchado con este problema durante años y, a pesar de tener la respuesta desde hace algún tiempo, los fanáticos aún suelen experimentar con varios brebajes con la esperanza de revertir este flagelo. En pocas palabras, si una cantidad generosa de crema para dentaduras postizas / limpiador doméstico / sangre virgen vuelve a blanquear el juguete, no fue fotodegradación, fue la suciedad cotidiana común que eliminaste. Algunas personas han experimentado con la eliminación física de capas de plástico de los juguetes. Para eliminar la fotodegradación, por ejemplo con papel de lija de grano fino, pero esto parece una solución temporal en el mejor de los casos, pero en vez de solucionar las cosas eso lo que causa es hacerle daño al plástico de la figura. Sin embargo, en diciembre de 2008 apareció en los foros de discusión una técnica mucho más prometedora y mucho más efectiva. Este método recién descubierto por esos años, consiste en sumergir las figuras amarillentas en un recipiente transparente, ya sea de plástico o de vidrio lleno de una solución de peróxido de hidrógeno y dejarlo expuesto a la luz solar directa durante periodos de tiempo variables. Las pruebas realizadas han demostrado que las figuras que mostraban una fotodegradación sustancial recuperaban en gran parte o totalmente sus pigmentos originales.
Aunque la técnica aún no ha sido evaluada por químicos profesionales, pero se debe tener en cuenta algo, que incluso estos resultados espectaculares son más un tratamiento que una cura. Incluso el plástico que se trata y luego se conserva en la oscuridad con una cubierta superficial hermética como una capa de barniz, eventualmente se volverá amarillo de nuevo. Entonces, te estarás preguntando ¿entonces hay solución o no? La respuesta es que sí la hay, pero la misma debe ser aplicada dentro de unos años después de la primera vez que la aplicaste. En cuanto en advertencias o en precauciones, pues existen y te las mencionaré a continuación. Hasta junio de 2016, no se ha informado de que la técnica del peróxido de hidrógeno provoque fragilización o cualquier otro daño colateral a los juguetes. Lo que sí se ha confirmado es que el amarilleo volverá a aparecer con el tiempo y de manera inevitable. La segunda sería que las soluciones fuertes de peróxido de hidrógeno son muy desagradables y requieren precauciones de seguridad adecuadas. Guantes gruesos, gafas protectoras y una ventilación adecuada. Esto último ya nos dice que las soluciones que por así decirlo son más fuertes, requieren de que seamos muy precavidos o que de plano tengamos la supervisión de alguien mayor de edad que esté capacitado para eso. Pero si piensa que este punto acaba aquí, pues, están equivocados porque hay actualizaciones sobre este fenómeno, por razones que no se explican del todo. La fotodegradación muy rápida se ha vuelto más común desde aproximadamente el advenimiento de las líneas de juguetes como Warfare, Cybertron, Siege, Studios y Uris en 2018 por mencionar algunos, donde antes la descomposición del plástico habría tardado años o incluso décadas en hacerse notar. Ahora ha habido informes generalizados de figuras como la figura clase de Lux de la Ars y de Transformers Cyberverse y muchas otras que se amarillearon en cuestión de meses, así como avistamientos de Studios y Uris de la película de Bumblebee Ratchet visiblemente amarillento mientras aún estaba empaquetado y recién llegado a los estantes de las tiendas, habiéndose descompuesto en solo el tiempo que tardó en enviarse desde Asia. Otro juguete que con frecuencia mostraba fotodegradación nada más sacarlo de la caja era Legacy Motormaster, que muchos coleccionistas encontraron particularmente desagradable, ya que era un juguete de clase Commander con un precio minorista sugerido de $90 en particular. Este problema parece estar afectando específicamente a los plásticos que no se pueden pintar. Hasbro ha atribuido este problema a la pandemia mundial del COVID-19, lo que les dificulta enviar agentes de control de calidad dedicados a sus fábricas en Vietnam. Sin embargo, como previamente se ha dicho en este mes unos años antes de que comenzaran las interrupciones de los viajes por la pandemia, una teoría común entre toda la comunidad es que un retardante de fuego dentro de la acumulación química de nylon es la causa de este fenómeno y reacciona al calor o la humedad, lo que hace que el plástico se amarillee. Incluso hubo un caso en el servidor de Discord de la comunidad de tfwiki.net en el que, lo que se cree que es, el químico retardante de fuego de color amarillento, se filtró por una costura en la rodilla de Warfare Cybertron Trilogy Soundwave de una de las unidades del mismo. Esto fue más notable ya que su figura nunca sufrió el mismo destino de rápido amarilleo que casi todos los demás habían sufrido, probablemente debido a que la causa se filtró del plástico. También entre los desarrollos antes mencionados se encuentra un fenómeno extraño que involucra aplicaciones de pintura blanca y blanquecina que se amarillean. Antes de la era de los juguetes de Warfare Cybertron Siege, la pintura blanca era típicamente lo único que duraba en una figura completamente blanca, con ejemplos notables siendo los juguetes de la generación 1 como Jetfire y Ratchet y sus reediciones, que tenían piezas de fundición pintadas de blanco puro sin cambios, incluso después de que los plásticos blancos se hayan amarilleado hace mucho tiempo, o incluso naranjado en algunos casos extremos. Las figuras de otras líneas de juguetes como la línea de Transformers Energon, la figura de Jetfire que usan pintura blanca para acentos en otros plásticos de colores, tienden a permanecer sin cambios, mientras que las piezas de plástico blanco moldeado a su alrededor se han amarilleado hasta el punto extremo como si del infierno se tratase. Hasta ahora, solo hay unos pocos casos menores de que esto suceda, en particular, como el IAS de Studios y Uris o el Goliath de Airtrash, donde las otras piezas de plástico de colores, tanto opacas como translúcidas, han tenido aplicaciones de pintura blanca que amarillearon muy ligeramente en un corto periodo de tiempo. Esto parecería sugerir que se está utilizando una nueva mezcla de pintura en comparación con las figuras de las líneas de juguetes anteriores.
La razón del amarillamiento es, al igual que el problema anterior, desconocida, pero la teoría es que es alguna forma de fotodegradación. Esto presentado sería todo lo que se ha documentado en cuanto al síndrome de plástico blanco, o como yo lo llamo, el síndrome de fotodegradación. Y si se lo preguntan, si yo tengo una figura que le pasó esto, siendo el Barrel Master Fire Drive Gesich, el cual pues está medio amarillo. Con esto finaliza esta primera sección. Ahora pasemos al siguiente síndrome de plástico. Continuamos con el síndrome de plástico translúcido. Primero empecemos por el motivo del por qué está presente. Bueno, el mismo se encarga de brindar algunos detalles a las figuras para que se vean más bonitas. Principalmente es utilizado a manera de crearles ventanas a personajes que tenga un modo alterno, ya sea de vehículo terrestre o aéreo en los casos más comunes, o de plano darle detalles a las armas. Pero ¿cómo empieza este síndrome? Pues primero, empezamos cuando una figura en su mayor parte está hecha de este plástico, ya sea por el diseño de la misma. El problema puede comenzar ya sea por el paso del tiempo o porque el plástico fue usado en lugares que están bajo presión, ya sea paneles o pasadores, pero más principalmente por las contorsiones o pasos que tengas que realizar al transformar tu figura. Donde más es de preocuparse es si las piezas que usan ese plástico son pequeñas. Sin embargo, hay soluciones para esto. La primera sería evitar las figuras que tengan ese plástico, pero obviamente cuando te das cuenta de que esa figura que decides evitar es el personaje que tanto te gusta, de comprar la figura, jajajaja, bueno, ya dejo de hacerme la chistosa XD. Bueno, la segunda sería que si la pieza se quiebra, pegarla con pegamentos como Cola Loca o Crazy Glue en otros países. Una más sería tener piezas de refacción, aunque esta última no siempre saldrá rentable, ya que puede ser que la pieza de que se rompió de tu figura sea de una exclusiva, la cual puede ser que ya no se fabrique y tengas que pagar o buscar por cielo, mar y tierra a alguien que la tenga y te la venda por un ojo de la cara. Por eso es que digo que no sería rentable lo de las refacciones, pero bueno, como una recomendación te diría que no ejerzas presión de más con figuras que abunden en plástico translúcido si es que no quieres dañarlas. Ya dicho todo esto, pasemos a la última sección. Por cierto, una cosa más, si uno de los orificios para poner armas de su figura está más rígido de lo normal, por nada del mundo, no coloquen alguna arma o accesorio que posea postes de plástico translúcido, o cometerán el mismo error de Ipex, de quebrar el poste al intentar sacar el arma del lugar y que después no puedan sacar la pieza que quedó dentro del orificio. Ya dicho eso último, ahora sí pasemos con la última sección. Y finalizamos la tercera sección con el síndrome de plástico dorado, también abreviado como GPS, uno de los que más se tiene información y de los más letales para una figura de Transformers, y todo empieza cuando una figura está hecha casi en su totalidad de este plástico. Bueno, en cuanto a la terminología del nombre que se le dio al fenómeno que lo ocurre al plástico como este, pues, es una terminología de los fanáticos que se utiliza para describir el fenómeno de la revisión del plástico de un juguete y su fragilidad hasta el punto de romperse o desmoronarse en condiciones de estrés mínimo. En los casos más extremos, se ha informado de que los juguetes se desmoronan espontáneamente en pequeños pedazos sin aplicar ninguna fuerza, incluso si están recién sacados de su paquete, sin abrir. Esta rotura es diferente del tipo de rotura de plástico por fractura por estrés relativamente más común que puede ocurrir en algunos juguetes de Transformers. Mientras que las fracturas por estrés normal se anuncian universalmente por marcas de estrés en el juguete, la rotura por síndrome de plástico dorado no tiene ese signo. Simplemente se desmorona en pedazos. La condición toma su nombre de los plásticos dorados de finales de la generación 1 hasta Beast Wars, que han demostrado ser los más propensos a este tipo de rotura. A pesar del nombre, se sabe que el síndrome del plástico dorado afecta a otros tipos de plástico, la mayoría de ellos conocidos por un bonito remolino metálico en el plástico. En cuanto a la etología del nombre, pues el término fue acuñado en una publicación en alt.toys.transformers, realizada por el usuario Esquisadoro en septiembre de 2002, aunque una publicación de The Xbox Wars, realizado en julio del año anterior, es el primer reconocimiento identificable de la naturaleza generalizada del fenómeno dentro de la comunidad de fanáticos, completando el viaje del término de los fanáticos al término oficial. Síndrome del plástico dorado fue utilizado por el diseñador de Hasbro, John Warden, en el panel Transformers Generations en la Comic Con International 2015 para describir exactamente lo que no le sucedería a Kickslinger estilo G2 de Combiner Wars.
También en caso tal de que no lo sepan, la primera figura en colaboración de Transformers con Star Wars sufre de este síndrome, aunque bueno tiempo después las figuras serían lanzadas con mucho remolde y sin ese plástico. En cuanto a causas, pues, como no se trata precisamente de un área de interés científico, no se conocen estudios completos sobre el síndrome del plástico dorado. Básicamente, se cree que ciertos plásticos no se mezclaron tan bien como otros, posiblemente debido al pigmento colorante metálico, por lo que se descomponen más rápidamente. Pero mucho ojo, es una teoría, sino más bien una hipótesis. El problema surge probablemente, como ocurre con muchos compuestos, cuando se rompe la unión entre el polímero y el tinte / las partículas. Esto podría ocurrir debido a un cambio químico / de fase natural del plástico, debido a la oxidación, por ejemplo, o por otro mecanismo, digamos las fuerzas ejercidas por el juguete con el que se juega, o más probablemente, debido a alguna combinación de ambos. En cualquier caso, cuando se rompen los enlaces entre las partículas y los polímeros, se formarían pequeños huecos en la estructura del plástico. Si esto ocurre con la suficiente frecuencia, la estructura se volvería efectivamente porosa, es decir, se llenaría de muchos huecos / grietas diminutos donde los polímeros y las partículas se han separado. Incluso con una pequeña cantidad de fuerza, algunas de estas grietas / huecos podrían expandirse, aunque sea levemente, hasta el punto en que se intersecten con otro hueco y se unan, formando una grieta aún más grande. Una vez que se alcanza una longitud crítica de grieta, la muestra se fractura. Entonces, efectivamente, el plástico se vuelve más quebradizo y esto también explicaría su desmoronamiento y agrietamiento. Siendo esto sugerido por Aernarot en el Allspark, en resumen, el plástico mal adherido está tan lleno de huecos de aire que la presión necesaria para el movimiento lo desmenuzará. Hasbro lo ha atribuido a la cantidad de partículas de oro incluidas en el plástico, y aparentemente ha reducido la cantidad en plásticos similares de fabricación más reciente, para evitar que vuelva a ocurrir. Más tarde, Hasbro dijo que creen que han aliviado los problemas asociados con el problema del plástico dorado a través de prueba y error. En general, las causas reales del síndrome del plástico dorado no son un gran problema para los fanáticos de Transformers. En realidad, es algo bastante académico. Lo que más preocupa son los resultados, es decir, que el pobre Electro se deshaga en pedazos como una galleta Oreo que se deja en leche demasiado tiempo y que hay que tener en cuenta. No hay una cura segura para este problema, no hay solución. Si un juguete tiene el síndrome del plástico dorado, morirá si se lo manipula y se lo transforma de manera normal. Cybertron.com ha informado de que el producto Luby de Ace Hardware puede evitar que el plástico dorado se rompa, tras haberlo aplicado a un Electro antes de la sesión de fotos. Esta afirmación necesita más verificación, ya que puede ser una coincidencia que ese Electro específico no se rompiera en ese momento. En otras discusiones sobre Luby, o productos de aceite para amortiguadores similares, se ha recomendado sumergir el juguete en el lubricante por completo, lo que muchos coleccionistas considerarían inaceptable incluso si funcionara. Existe también algunos síntomas para saber si tu figura posee esto, pero para resumir todo, una prueba muy sencilla para saber si tienes un síndrome de plástico dorado roto es la siguiente. Si se rompe una pieza, intenta romperla de nuevo. Si se trata de una rotura de plástico normal, la pieza rota debería doblarse o arquearse, ya que habría tenido un solo punto de fractura y, por lo demás, seguiría siendo maleable. En esa circunstancia, incluso si fuera un plástico transparente quebradizo, podrías volver a pegarlo en su lugar o, al menos, conseguir una pieza de repuesto. Por otro lado, si la pieza rota sigue agrietándose repetidamente como una patata frita cuando se la golpea con presión desde cualquier ángulo, entonces es casi seguro que tienes el síndrome del plástico dorado. En cuanto a cosas sobre este último, tenemos los conceptos erróneos sobre el mismo, los cuales hacen que muchos se confundan sobre este síndrome de plástico, pero aquí hablaremos de los mismos, así que escucha con atención. Primero, todo el plástico dorado morirá. No es verdad.
Es solo un compuesto específico de plástico dorado que solo se usó durante una era específica que morirá, más prominentemente usado desde 1988. Los Pretenders del segundo año son conocidos por ello y hasta aproximadamente el final de Beast Wars en 2000, aunque todavía hay algunos casos muy raros de figuras posteriores al milenio con este problema hasta 2015. Hasta donde sabemos, los juguetes modernos no sufren GBS debido a una reducción en la cantidad de escamas metálicas en juguetes similares, pero más recientes. Los juguetes con plásticos dorados flexibles a base de nylon, como los codos de Super Bass Optimus Prime, no son susceptibles al GBS, supuestamente debido a la composición del plástico. Incluso en juguetes bien conocidos por el GBS, parte de su plástico dorado es menos propenso a romperse. El plástico dorado que es agradable y grueso tiene muchas menos probabilidades de romperse que el plástico dorado que es delgado. El plástico dorado que está bajo tensión constante, como el de una articulación, también tiene más probabilidades de romperse. Dicho esto, algunas piezas sólidas realmente bonitas pueden romperse como cáscaras de huevo si estamos hablando de un GBS real. Segundo. Bien, pero entonces todo el plástico dorado desde 1988 hasta principios de la década de 2000 morirá. Afortunadamente, no. Hay varios ejemplos de figuras construidas entre los años 80 y principios de los años 2000 que presentan un plástico dorado o bronce de aspecto similar, a veces incluso exhibiendo algunos de esos patrones en espiral tan temidos, donde nunca se ha informado de un problema de este tipo, como Archadis, Giley Dart, G2 Bumblebee, Transquito, Snailer, la versión de 2003 de Sandigo y, quizás lo más irónico, Goldwood. El cromo dorado, como el que se ve en Transmetal Chetori, la otra versión de G2 Bumblebee, también es completamente inmune al GBS, ya que simplemente está pintado en lugar de ser realmente plástico dorado. Tercero, mi juguete se rompió, debe ser el síndrome del plástico dorado. Hay muchas formas de romper el plástico que no están relacionadas con el síndrome del plástico dorado. La tensión repetida sobre un plástico, la caída de un juguete con piezas metálicas que dañan las piezas de plástico fino o simplemente el uso de plástico translúcido, que es más frágil. El hecho de que un juguete se rompa no significa que se trate del síndrome del plástico dorado. Busque los síntomas enumerados anteriormente y pregunte antes de asumir que cada copia de este juguete está destinada a sufrir una muerte dolorosa y horrible. Cuarto, solo el plástico dorado obtiene el síndrome del plástico dorado. No es del todo cierto. Las observaciones sugieren que probablemente debería llamarse síndrome del plástico metálico. Se trata de esos plásticos metálicos, más comúnmente los plásticos dorados y bronceados, que Hasbro y Takara usaron durante casi 10 años, desde aproximadamente 1989 hasta 1998. Sin embargo, es posible que cualquier color de plástico sea susceptible, si se le da el tiempo suficiente. Así que, niños, no pierdan de vista a su Fire Convoy. Ese bonito remolino metálico en su plástico no es prometedor, tal vez. Y el quinto y último. Mi juguete está condenado. Bueno, no es exactamente una idea errónea. Tu juguete probablemente esté condenado al fracaso, pero hay un poco de luz al final del túnel. Verás, el grosor del plástico parece afectar al GPS. También lo afecta la cantidad de estrés que se le aplica. Si bien algunos juguetes son conocidos por romperse con solo abrir sus paquetes, como por ejemplo el Slingshot de G2, pueden permanecer intactos si se los maneja con sumo cuidado y si nunca se los transforma, por supuesto, porque las partes que están hechas de plástico dorado son grandes y gruesas y, por lo demás, robustas. El síndrome del plástico dorado es un proceso inconsistente. Con el tiempo, tu juguete se desmoronará, pero no hay forma de saber cuánto tiempo llevará. Con un manejo delicado, léase, casi ninguno, puedes mantener un juguete afectado por el GBS en tu colección durante bastante tiempo. También recordar que la evidencia del síndrome del plástico dorado es completamente observacional.
parece haber alguna evidencia de que diferentes lotes de plástico se vieron menos afectados, de que algunos lanzamientos de los juguetes se vieron menos afectados. Puede tener suerte y conseguir un electro que nunca se deshaga en polvo, o puede tener muy mala suerte y conseguir varios electro, todos los cuales se rompen horriblemente. Esta página es más una advertencia que otra cosa. Sepa en qué se está metiendo cuando compre un juguete que se sabe que está afectado por él. En cuanto al último caso documentado, sobre esto se trata del Motormaster de United Warriors de Takara Tomy. Pero todo el terror acabaría en 2013 con la figura de Goldfire, de la línea Generations, ya que finalmente, Hasbro se daría cuenta de forma definitiva que no deben usar más ese plástico y a partir de ahí Hasbro hasta nuestros días, nunca más volvería a usar ese plástico que convierte a las figuras en una gran bomba de relojería, pero si te lo preguntabas si salió una versión que no tenía ese plástico, y de esta forma sería como culminaría esta historia sobre este último punto. Sería así como concluimos este video, espero que les haya gustado. Si te ha pasado alguno de estos síndromes de plástico, eres invitado a dejar tu anécdota en la caja de comentarios. No olviden suscribirse y darle like a la campanita para que YouTube los mantenga notificados de nuevos videos que se suban al canal. Por cierto, Apex, gracias por permitirme aparecer en el video, quizás pueda aparecer un poco más seguido junto a mi otro compañero. Así será, no te preocupes, buenos cibernautas, nos vemos la próxima, con un nuevo video. ¿Acaso están hablando de mí?